Muy buenas tardes. Hoy día vamos a conversar de un tema sumamente importante. Lo más importante del tema de hoy es que es muy frecuente en nuestra población general y es algo que debemos conocer, porque un ser humano informado puede prevenir las complicaciones y vamos a hablar sobre el uso inadecuado de la silicona en procedimientos estéticos, que desde el punto de vista médico se conoce como halogenosis. La halogenosis es una enfermedad producida por un tercero, por una persona que causa daño a un ser humano, ¿no? Mi nombre es Leila Meléndez Álvarez, soy cirujano plástico del Hospital Cayetano Heredia y vamos a tratar el tema de halogenosis iatrogénica. Empecemos con la exposición. ¿Qué es la halogenosis iatrogénica? La halogenosis iatrogénica no es otra cosa que usar la silicona. Para empezar, la silicona es un producto químico de uso industrial que tiene metales pesados tóxicos para el ser humano. La silicona de grado industrial no debe usarse bajo ningún aspecto en la persona, sea en su forma de criogel, metacrilato, como le llaman plasma, que no es, que simplemente es silicona. La silicona de grado médico es una silicona que está purificada y envuelta en una cápsula de poliuretano que no permite que el producto químico tenga contacto con el ser humano y es la única forma en la que se puede usar, no esta que se inyecta como pegamento de libros en el ser humano. Es importante que sepan, mis queridos oyentes, que 1 millón de víctimas al año en el mundo están reportadas con tratamientos de este tipo. Principalmente las mujeres, que en el afán de corregir una que otra arruguita, de 100 personas que se han hecho el tratamiento, más del 90% son damas, porque caen en la rápida forma de querer resolver el problema con un producto que no es apto para el ser humano. Además, este término fue acuñado por primera vez por Koifman. Koifman es un cirujano plástico colombiano quien halógeno es un material extraño. Entonces, es usar un material extraño al ser humano para causar una modificación en la persona. Con esto tratamos de corregir las depresiones, las arrugas, los surcos nasogenianos, pero vuelvo a repetir, no sirve para esto porque no es de uso médico, es un veneno. La mayoría, al momento que se coloca la silicona, experimenta una leve mejoría del surco y eso puede dar una sensación falsa de felicidad, pero no. Esto solamente se presenta en el periodo inicial. Luego se puede presentar enrojecimientos, infecciones y complicaciones. Cada vez son más los pacientes que llegan a la consulta, como en estos casos que vemos. En el primer caso, este jovencito, por querer evitar el envejecimiento, fue aplicándose progresivamente silicona en los labios, en la región malar. Finalmente la piel fue infiltrada por el material químico tóxico y fue degradándose, pigmentándose y malográndose. Una piel que era perfectamente sana y buena en su comienzo, pero por el uso y abuso de sustancias químicas tóxicas, sea como la silicona, la vitamina C, le causó estos daños, ¿no? Aquí tenemos otros pacientes que también usaron polímeros en gran cantidad de forma muy desagradable. Les ayudó a mejorar las arrugas, pero luego empezó a hacer depresiones en su rostro que visiblemente deformaron su rostro, ¿no? Hay algunas enfermedades como el síndrome de Barry-Romberg en el cual hay una depresión de un ladito de la cara y necesitamos ponerle volumen. No caigamos en el facilismo de utilizar silicona para esto, para rellenar y mejorar la volumetría de este rostro. Se tiene que usar un trasplante de tejido adiposo, que es un procedimiento sumamente sencillo y que lo hacemos con mucha facilidad sin tener que recurrir a elementos tóxicos y dañinos para el ser humano. Esta pacientita se trata de una paciente que esta patología es sumamente común. Las damas, con el fin de querer aumentar el derrier, se colocan 500, 600 centímetros de silicona industrial. Las personas que lo colocan les mienten, porque les dicen que es gel, que es colágeno, que es polímero, que es ácido hialurónico. Falso, de toda falsedad. El ácido hialurónico verdadero es costoso, porque este es un derivado propio del ser humano. Se ve igual porque se ve como gel, pero es costoso y no alcanzaría para colocarle ácido hialurónico a toda una nalga. La silicona, sin embargo, es un producto muy cómodo. La silicona está costando 1 litro, más o menos 500 soles. Por tanto, le colocan 1 litro en la nalga y finalmente el propio organismo trata de eliminarlo, lo reconoce como extraño, hace una celulitis en todo el glúteo y al cabo de un tiempo, 8 años, empieza a salirse la silicona por
por huecos formados por el glúteo. Entonces, es sumamente dañina la colocación de silicona en el glúteo porque causa un severo daño de la piel y el músculo de la región glútea. Entonces, estos pacientes que tienen halogenosis iatrogénica severa por el uso de silicona en el glúteo, a la larga se someten a estos riesgos, ¿no? Usar un producto industrial que causa lesiones severas infecciosas, lesiones dañinas a la piel, causando heridas crónicas y fístulas que no sanan, cosa que perjudica mucho la vida del ser humano. Vemos nosotros acá ulceraciones en las incisiones y en varias áreas del glúteo de esta dama, ¿no? La sustancia más usada son pues la silicona. La silicona esa, sí, esa que los niños utilizan para pegar los libros, esa. También tenemos los petrolatos, la vaselina, el aceite mineral o vegetal, los crustenos, el colágeno, la hidroxiapatita y etcétera. Muchos otros que algunas personas inescrupulosas han querido utilizarlo, pero con el afán de darle un uso médico. No es lo recomendable. Su uso no es nuevo. Ya en 1899 se inyectaba parafina en el escroto a pacientes que tenían alteraciones en esta zona tan íntima del ser humano. También hay una sustancia química que se llama el dimetilpolisinolaxano, que es el nombre científico de la silicona. Esta sustancia es una sustancia inerte con distintos grados de pureza y dureza. Es medio gel, entre líquido y sólido. Se usó en los 40 en Japón al inicio con gran éxito. En 1946 se trataron 72.648 pacientes en Tokio, donde inicialmente se empezó a usar con muy malos resultados, teniendo muchas muestras. Por ejemplo, el primer estudio serio acerca del uso de silicona en el rostro es de Akajima en 1949, donde él mostró una gran cantidad de pacientes que se habían inyectado gel de silicona en el párpado inferior, cosa que causó un severo trastorno al párpado inferior con una zona hinchada, con lesiones granulomatosas, que al querer resolverlas causaban más daño que bien en el párpado inferior. Recomendación: no usar la silicona, ni el gel de silicona, ni el metacrilato, ni el ácido hialurónico, falso que suelen ofrecer las cosmiatras, algunos profesionales, pseudo profesionales, porque todos los profesionales serios deberían saber que este material no es de uso médico. Durante 10 años, este cirujano plástico colombiano estudió a la halogenosis iatrogénica. Por tanto, es el médico que más información sobre halogenosis iatrogénica tiene en nuestro país y en el mundo. El periodo de latencia de los signos y síntomas varía entre unos 25 años. Las pacientes se colocaron en 1 a 3 sesiones la silicona. La zona más frecuentemente dañada fueron los glúteos y la cara. En algunos casos las complicaciones han sido tan severas como ceguera y parálisis, ¿no? Incluso hay pacientes que cuando el rostro ya se empieza a deformar a causa de la silicona, como vemos en la foto, hay pacientes que incluso llegan al suicidio porque no se puede corregir debido al que el material inyectado, o sea, la silicona, se mezcla con la piel normal o con los músculos de la cara y al querer sacarlo causaríamos una deformación mayor y un severo daño en el rostro. A este paciente varón mayor le inyectaron silicona en las mejillas para mejorar sus irregularidades del surco nasogeniano y esas distrofias de piel tan evidentes. Pero la silicona solo hizo acumularse como una bola en el rostro que se vio mucho más irregular de lo que previamente el paciente se sentía. Esta paciente es una paciente que hizo uso y abuso de la silicona, tanto que se llegó a deformar el rostro de forma terrible porque tiene gran cantidad de granulomas o siliconomas, incluso algunos de ellos se han drenado como el que vemos en la frente y ha creado heridas crónicas, deformándole totalmente el rostro. Este es el caso claro de pacientes que hacen excesivo uso de la silicona, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ha tenido o tiene algún antecedente del uso de siliconas, debemos saber que primero puede no sentir mayor incomodidad más que un ligero eritema o un enrojecimiento. Por tanto, el paciente suele estar confiado y las personas que lo colocan también. Luego hay una zona de edema. Al cabo de 2, 3 meses, incluso hasta después de años, puede aparecer un enrojecimiento alrededor de la lesión. Finalmente termina
en heridas por donde sale la silicona, deformando el rostro totalmente. Entonces, si yo aplasto un siliconoma, lo que sale es la silicona, el gel de silicona como aceite. Esto no es de grado médico. Esta silicona, además de ser un elemento que no se combina con el ser humano porque es como plástico, causa severos daños al sistema inmunológico porque el organismo lo reconoce como ajeno, lo trata de eliminar y en este afán de eliminarlo produce reacciones inmunológicas, favoreciendo enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, etc. Entonces, el organismo trata de eliminar el siliconoma y lo que hace es crear una fístula, o sea, un hueco entre la zona de silicona y el exterior, dejando una comunicación que no sana, porque constantemente, cual aceite, se está liberando la silicona y es una herida crónica y una inflamación crónica para el paciente. Entonces él viene refiriendo dolor, fiebre, decaimiento, dolores articulares, somnolencia e incomodidades en la zona de colocación del siliconoma. Es un problema cuando los pacientes vienen con su rostro lleno de siliconomas o de bolas de silicona. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, al comienzo, durante los 3 primeros meses, se recomienda dar antibióticos y corticoides, pero luego puede infectarse, aunque esto no es muy frecuente. Cuando hay infección se recomienda dar antibióticos. Desafortunadamente en el tiempo la evolución no es nada favorable porque el organismo le hace un granuloma a cuerpo extraño, o sea, lo trata de encapsular para separar el siliconoma y deforma las estructuras cutáneas que se encuentran debajo de la piel o en los surcos nasogenianos, marcándose como un exceso de bolsas en el rostro. Esto es muy dañino porque nosotros como cirujanos plásticos tenemos que tratar de retirar el material de relleno, pero generalmente el resultado es mucho peor porque se ven muchas irregularidades y depresiones en el párpado, porque la silicona ocupó un espacio, rechazó los tejidos correctos. Cuando sale la silicona, todo queda muy deformado. Jamás hay que permitir que nos inyecten, que ninguna persona nos inyecte ningún material, por más que digan que es un producto alemán, que mi amiga se ha puesto y yo también me quiero poner, es dañino, es tóxico para las personas y causa un severo daño al sistema inmunológico y a la zona local donde se inyecta, sea en la cara. Las zonas frecuentes son el entrecejo, la región del párpado inferior, el surco nasogeniano, el mentón, ¿no? Entonces, conclusión, no usar. Ahora, el procedimiento quirúrgico realizado por el cirujano plástico consiste en abrir el párpado y tratar de retirar el siliconoma, como vemos acá. Pero el sacar este siliconoma, o sea, esta bola de silicona, causa severas lesiones en el párpado inferior, deformándolo de por vida. Entonces, ¿cuál es la mejor medicina? La prevención. Mis queridos oyentes, ya saben que el uso de silicona, colágeno, polímeros, es tóxico para el ser humano. El único profesional que podría inyectarte cosas al rostro o a tu piel debería ser un cirujano plástico, debido a que son los únicos que tienen la formación para así hacerlo. Ni los odontólogos, ni las cosmetólogas, ni las enfermeras, ni las obstetras están capacitadas porque no conocen en amplitud cuáles son los daños severos que esto podría causar en el ser humano. La cirugía plástica es la especialidad que se ha desarrollado para colocar productos de relleno en el celular subcutáneo, pero que sean certificados, que sean médicamente aceptados y que no causen complicaciones en el ser humano. La misma paciente anterior, después de 4 sesiones de cirugía, tratando de retirar el siliconoma, ha evidenciado la salida de este material, pero la deformación de su párpado, cosa que perfectamente se pudo prevenir con información. Profesionales, médicos, enfermeras y todos los que nos están oyendo el día de hoy, informen a la población que por ignorancia las jovencitas o algunas señoras se hacen colocar esta sustancia y esto es un viacrucis para toda su vida porque jamás toda la silicona puede ser retirada y siempre va a estar con las molestias en la zona de la inyección. Listo. La sustancia se puede superficializar, sí. Se puede inflamar también. Puede hacer fístula y drenar, como hemos visto en las fotos. El tejido que la circunda es un tejido que se mezcla entre silicona y respuesta inflamatoria y forma una sola masa sin bordes definidos, migrando por gravedad y causando daños no solo en la zona donde se inyecta, sino por gravedad cae al muslo, a las piernas, cuando uno se coloca en las nalgas.
se coloca el sulfonazogenal no aparecen 2 bolsas en los cachetes, porque el material no tiene nada que lo detenga y por gravedad migra. No se recomienda el uso de corticoides, no se recomienda el uso de masajes, ni se recomienda el uso de liposucción. Muy pocas veces el organismo logra enquistar en un solo lugar la silicona. Generalmente la silicona se mezcla con la grasa y por tanto es más difícil retirar. El tejido que la circunda es un tejido fibroso, una respuesta, un granuloma por cuerpo extraño, sin bordes definidos. Si la piel que lo cubre es muy delgada, puede incluso necrosarse causando fístulas o lesiones. Entonces, ¿qué no se debe hacer? No usar corticoides, no masajes ni liposucción. ¿Qué se debe hacer? Profilaxis y prevención. No usar ningún material, sea silicona, sea metacrilato, geacel de silicona, en el cuerpo del ser humano sin que el ser humano certifique que es un material de uso médico. Número 1. Número 2. El único profesional capacitado para hacer procedimientos estéticos invasivos en el ser humano es el cirujano plástico. Ningún otro profesional ha hecho una especialización que le permita tener los conocimientos mínimos necesarios para que sepa qué poner, en qué plano poner, en qué condiciones y generar un bien en la persona sin poner en riesgo su vida. Esta ha sido la información que les hemos traído a ustedes. Prometemos mejorarla porque hay mucho para hablar al respecto. Mi estimada amiga, las peptonas son cadenas de aminoácidos. Ya, a ver, te explico. En general, yo recomiendo que todo tratamiento invasivo sea realizado siempre por un profesional, no la cosmetóloga ni la peluquera, porque las peptonas normalmente se usan en el glúteo. En el glúteo nosotros tenemos, a ver, te explico, anatómicamente la piel, el glúteo mayor, el glúteo menor, y entre los dos tenemos una serie de estructuras nerviosas, el ciático polipetio externo, las arterias, venas y nervios que irrigan el miembro inferior. Y si la persona no tiene un principio de anatomía, puede perfectamente al momento de colocarte la peptona perforar un vaso, causarte una parálisis o una necrosis vascular. Y no valdría la pena por un tratamiento cosmético arriesgarse a severo daño. Entonces, como tal, las peptonas son cadenas de aminoácidos y la bibliografía dice que si tú le colocas cadenas de aminoácidos en el músculo, cuando tenga actividad física, va a aumentar de volumen. Es como si yo quiero construir una pared y tengo ladrillos, los necesito a los ladrillos para construir mi pared. Las peptonas vendrían a ser los ladrillos y el músculo vendría a ser la pared. O sea, usadas adecuadamente, colocadas por un profesional especialista, sí ayuda a mejorar la masa muscular porque le da los ladrillos al músculo para que con actividad física el músculo pueda crecer. El problema es cuando nosotros vamos a hacernos algún tratamiento cosmético, primero siempre ir donde un profesional certificado, que utilice productos médicos que estén aprobados por el DIGEMIT y SUNASA. En el mundo de la estética hay mucha mentira, mucha falsedad. Compran productos chinos que no tienen ni fecha de vencimiento, ni tienen DIGEMIT, ni tienen SUNASA, y tienen hongos, bacterias, porque no están aprobados por el Ministerio de Salud y tienen mucho tiempo de guardado sin ningún criterio de bioseguridad. Por tanto, el producto no puede ser tan malo, pero la forma de almacenar, la forma de colocar son las dañinas y terminan dañando al ser humano. Esa es mi respuesta. Complicaciones pueden traer parálisis nerviosas, musculares, necrosis, puede traer infecciones, ¿no? Y mal colocado puede causar severo daño en el glúteo. Si lo hace un especialista y el elemento que utiliza es médicamente aceptado y en el plano correcto, sí puede ayudar al ser humano a mejorar la fuerza muscular y el tono del músculo. Gracias. Mis queridos amigos, este tema es de suma importancia difundir y dar a conocer a las personas. ¿Por qué? Porque si una persona está informada, jamás va a permitir que otro ser humano no capacitado le cause daño con materiales no adecuados. Entonces, hemos coordinado con el Hospital Cayetano Heredia, con la unidad de telecapacitación, en hacer una nueva ponencia con mayor alcance para la población en general, con casos clínicos para que ustedes vean los daños tan severos que causan estos polímeros. Así que, mis estimados amigos, los esperamos prontamente para seguir desarrollando este tema. Guarden sus preguntas y estén atentos a nuestras plataformas. Un abrazo, saludos y gracias.
Gobierno del Perú. El Perú primero.